El primer concepto que debemos tener en cuenta en la relación del individuo con la economía es el concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos indica lo siguiente. En este momento nos encontramos en punto de equilibrio cero. El punto de equilibrio cero corresponde a la intersección de la curva de la oferta con la curva de la demanda. Llámese oferta desde el punto de vista de producción, llámese demanda desde el punto de vista de consumo. Y entonces tenemos que nos encontramos en el punto de equilibrio cero y todo lo que sea por encima del punto de equilibrio, todo lo que la economía genere por encima del punto de equilibrio será considerado como un superávit, y todo lo que quede por debajo del punto de equilibrio será considerado por un déficit. De tal manera que un individuo o un país tiene una serie de ingresos y tiene una serie de gastos, y si sus ingresos son mayores que los gastos estará en superávit, si sus gastos son mayores que sus ingresos estará en déficit. Eso le sucede tanto al individuo como al país. El concepto de la balanza de pagos inicial es precisamente ese. La balanza de pagos le indica a un país la relación de sus ingresos y la relación de sus gastos. Y un país puede estar en déficit o un país puede estar en superávit. Lo mismo le sucede al individuo. Un individuo puede estar en déficit o puede estar en superávit. Esto se da dentro de un contexto de una economía. Denominamos una economía formal. Aquí vamos a hacer énfasis en que nos encontramos dentro de la formalidad de la economía, es decir, dentro de la economía legal, porque existen dos clases de economía: la economía legal y la economía ilegal. Y en el medio de las dos se encuentra la economía informal. Nosotros nos vamos a concentrar en el concepto de la economía legal. Somos unos agentes económicos legales. Quiero hacer énfasis en esa definición. Y eso se ha marcado dentro de un contexto de las empresas, dentro de un contexto de las familias, dentro de un contexto del sistema financiero y de las medidas que toma el gobierno central. ¿Para qué? Para que el flujo circulante del dinero esté en todos los agentes de la economía. En todos los agentes de la economía existe lo que se denomina el flujo circulante del dinero. Las empresas no podrían vivir sin las familias no podrían vivir sin el sistema financiero no podría vivir sin las familias, sin las empresas, y el gobierno no podría vivir sin alguna de ellas. Entonces, dentro de este concepto de punto de equilibrio, ¿qué le sucede al individuo? Al ama de casa. Que el individuo y el ama de casa, por lo general, tiene lo que el profesor Hernán Echavarría denominó el sentido común de la economía. Es decir, que se reúnen una serie de conceptos fundamentales y el individuo o el ama de casa, por lo general, tiene el concepto de la oferta, tiene el concepto de la demanda, pero no cuenta con los fundamentos económicos teóricos para la comprensión de esos fenómenos como tales. Entonces, ¿qué le sucede al ama de casa o qué le sucede al individuo cuando se incrementa el precio de la gasolina? Cuando se incrementa su interés en la tasa de crédito, cuando los precios a la canasta básica comienzan a ser superiores a su presupuesto inicial, pues que no entiende por qué se da ese fenómeno. Y lo vamos a dar con un ejemplo básico de un vendedor de frutas que se encuentra aquí al frente, a quien conocemos como el Paisa. Vamos a hablar con él. Nos encontramos con mi amigo Héctor,
más conocido aquí en la universidad como el Paisa, quien tiene como función económica estar dentro de la oferta de frutas para los estudiantes o para cualquier persona que se acerque a su punto de venta. Héctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿De dónde es usted, Héctor? Yo soy de Medellín. De Medellín. Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene, Héctor? Tengo 5 hijos. 5 hijos. Sí, señor. ¿Y usted ha sacado todos sus 5 hijos adelante? Sí, señor. Los he sacado un poco, lo más que he podido. ¿Y cómo los ha sacado adelante? Primero trabajando construcción y últimamente con el negocio, como unos 15 años con el negocio de fruta. Lleva 15 años con el negocio de las frutas. Sí, señor. ¿Qué vende acá, Héctor? Cuéntame usted qué vende. ¿Qué ofrece? Yo ofrezco papaya, mango, piña, banano, salpicón. ¿Solamente ofrece eso? Sí, señor. Muy ricas, por lo cierto. Aquí nos estamos degustando un mango que me ha ofrecido Héctor. Héctor, cuéntame, ¿cuántas frutas como estas usted vende al día? Pues al día para unas 70, 80 aproximadamente. ¿A qué precio? A 1200. A 1200. Sí, señor. ¿Y cuánto le cuesta comprar el material para estas frutas? Pues ¿Cuánto cuesta una fruta? Un mango, por ejemplo. un mango, eso así puede costar por ahí, por ejemplo, para 70, 80 mil, vale por ahí 40.000 pesos aproximadamente. Es decir, usted tiene ingresos diarios de 70.000 pesos. No, vendo eso. Vende 70.000 pesos. Sí, que venda 70 me puede quedar la mitad, 35. 35. Lo otro señor. se le va en gastos. En gastos, sí. ¿En gastos de qué? En gastos para volver y comprar la fruta, para comprar los desechables, los palillos, todo. Porque esto es un producto perecedero. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo le dura la fruta aquí? Pues eso, por ejemplo, me puede durar hasta 8 días, pero cuando la traigo verde, un poquito verde, va madurando. La que pico no me dura mucho porque me toca venderla prontico, rapidito. Es decir, que las tienes que vender casi que en el mismo día. En el mismo día, sí, señor, casi que en el mismo día. Y si tú vendes 70.000 pesos al día, ¿cuáles son los gastos de su casa? Pues los gastos de mi casa, por ejemplo, póngale, yo me gasto aproximadamente, póngale 30.000 pesos diarios. ¿En qué? En mera alimentación. ¿Y en transporte? En transporte me gasto 3.500 pesos diarios en Transmilenio. ¿Y los servicios de la casa? Pues los servicios de la casa toca pagarlos también, toca ir ahorrando y a poquito para pagarlos mensual también, de lo que me voy ganando. ¿Cuánto ahorra Pues de lo que le entra? Eso de lo que, por ejemplo, de lo que me va entrando me toca ahorrarme como malo por ahí unos, póngale unos 8, 10 diarios. Para 10 diarios. Para servicios, sí, señor. Para servicios. Para servicio mensual. ¿Tú tienes a alguien más en tu casa? Mi mujer y una hija nomás, somos los que vivimos en la casa por ahora. ¿Y la hija qué hace? La hija por ahora está desempleada. ¿Está desempleada? Sí, está haciendo cursitos por ahí para estudiar un poco nomás. Ok, pero no trabaja en nada. No, señor, no está trabajando. ¿Cuántos años tiene la hija? Tiene 22. 22. ¿Y la señora? Mi señora tiene 50. Ella es la que me reemplaza acá de vez en cuando yo tengo que hacer vuelticas. Ok, Sí, señor. muy bien. ¿Tú crees que gracias a este punto de venta que tienes, has logrado cubrir tus necesidades básicas? Pues sí, las he cubrido, gracias a Dios. ¿Mm? Sí las he cubrido porque lo que pasa es que uno le toca vivir en realidad con lo que se va ganando, porque no puede uno aumentar mucho los gastos y no irse controlando, toca controlar ya. Ok. Sí, señor. ¿Y dentro de tu formación, tú estudiaste algo? No, señor, no estudié. ¿Tú siempre fuiste obrero? Obrero, siempre fui del campo mucho tiempo y después seguí trabajando en la construcción en la rusa y yo nunca estudié, estudié muy poco. ¿Y por qué saliste del campo? Pues salimos en busca de vida a la ciudad de Medellín, a buscar vida, como a trabajar la construcción y viendo, como buscando ingresos más que todo. ¿El campo se volvió muy difícil? Sí, señor, se volvió muy difícil, mucha violencia y todo. Entonces tocó ¿De dónde eres tú? de San Carlos, Antioquia. ¿Y había mucha violencia en esa zona? En esa zona había bastante violencia en ese tiempo. ¿En qué años estamos hablando? ¿1970 y qué? Por ahí yo me salí, por ejemplo, de allá, póngale por ahí en el 75, de ahí en adelante más o menos. Eso estaba duro por allá en ese Sí, momento. estaba duro y de ahí en adelante más alto, Más duro todavía. más duro que puso, sí. ¿Se podría decir que tú eres una víctima de la violencia? Sí, señor, más que todo. ¿Tenías una finca? Teníamos finca, señor. ¿Qué tenían en la finca?
En la finca teníamos el café, la caña, el plátano, la yuca, todo lo cultivamos. ¿Usted cómo determina el precio de venta de 1.000 pesos? ¿Con base en qué lo determina? El de 1000, por ejemplo, el salpicón lo vendo a 1000 y la fruta a 1200. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia de precio? Pues la diferencia es porque el salpicón es como más fácil para hacerlo, porque como lleva agüita cristal y lleva más cositas, se hace más fácil. Con lo que la frutica tiene que ser solo fruta. Tiene menos elementos el salpicón. Sí, señor. Y la fruta tiene más elementos Más y por elementos. eso le cuesta más. Me cuesta más, señor. ¿Cuánto le saca a usted a este vaso ¿Cuánto de utilidad? ¿Cuánto le deja? Pues a ese vasito le puedo sacar por ahí, póngale el 50 más o menos por ciento. Venga, Héctor, ¿y usted nunca ha pensado en trabajar en lo que se llama la economía formal como tal? Pues en realidad hasta ahora no. ¿Por qué, Héctor? Pues en realidad no he tenido como forma en realidad, como de trabajar en esto. Es decir, usted solamente encontró para su modo de vida trabajar en este punto de vista. En este punto, señor, por Si ahora. usted pudiera trabajar en construcción, ¿volvería a trabajar en construcción? No, señor, en construcción ya no, porque ya los años que tengo ya en realidad no me da mucho para trabajar y trabajo. Porque la construcción es una cosa que da platica, pero es muy cansón. Trabajito muy bravo. Ya para la edad mía ya no me sirvió de joven, me gustaba mucho. Pero ya como ya cumplí más o menos 60 años, Para el momento de su vida, este trabajo cubre todas sus necesidades. Sí, señor, me toca así con esto. Bueno. Que puede que me falte para no vivir muy ampliamente, más o menos un poquito estrechón, pero sí vivo, gracias a Dios. Sí, vive bien. Sí, señor. Vivo. Por lo menos cubre sus necesidades. Cubro mis necesidades, señor. Bueno, y además ha educado a sus 5 hijos. Sí, señor, gracias a Dios. Ya están todos mayores de 20 años. ¿Qué hacen sus hijos hoy en día? Mis hijos hay unos que trabajan así en la, ¿cómo se llama eso? En la masilla, o sea, ellos también tiran obra blanca así, tengo dos que trabajan así. Otro trabaja con negocio de fruta en la calle también. ¿Y han logrado educarse como tal? ¿Han recibido algún nivel de educación? Hay cursitos así en el seno más que todo es lo que han hecho. ¿Terminaron algún nivel de colegio? Sí, por ejemplo, terminaron lo que es el bachillerato y siguieron, hay unos que tienen cursitos país de sistema, algo así, señor. Como mínimo terminaron el bachillerato. Sí, señor, como mínimo, el que menos estudió el bachillerato. Bueno, muy bien. Sí, Héctor, ha sido muy gentil. Sí, es todo, doctor, con mucho Muchas gusto, gracias. con mucho gusto. Bueno, ¿qué es lo que le está sucediendo a nuestro amigo Héctor? Primero, a Héctor lo que le está sucediendo es que se encuentra en la economía informal. Al encontrarse en la economía informal, entonces él como individuo tiene lo que el profesor Hernán Chavarría llama el sentido común. Tiene un sentido común tanto de su oferta como de su demanda. Él, desde el punto de vista de producción, tiene un punto de venta de frutas y tiene una serie de consumidores como yo, que somos regulares consumidores de él, que le compramos la fruta. Entonces él nos dice que diariamente él tiene una serie de ingresos cercanos a 70.000 pesos. Y ojo, utiliza la palabra cercanos. Tiene unos gastos de alimentación y él dice que se alimenta con 30.000 pesos. Tiene unos gastos de transporte de 3.500 pesos. Y él dice que le genera una utilidad de 35.000 pesos. Sus gastos en general suman 40.000 pesos diariamente. En principio el análisis de Héctor es correcto y corresponde a lo que llaman el sentido común de la economía. Héctor cree que su negocio le está generando una utilidad diaria de 35.000 pesos. Pero lo que Héctor no sabe es que él está en déficit y les voy a demostrar por qué.